Capítulo 38. El calor cayó en cascada por su garganta y en su pecho. Se permitió saborearlo por un momento. Beber té siempre la había ayudado a calmarse, pero ahora sentía punzadas de culpa por poder beberlo cuando tantos habían muerto. Los últimos días habían sido borrosos, una parte de ella casi sentía que no había sido cierto que había sobrevivido junto con Itsugaya, Kun y los demás. Casi sintió como si su inesperada victoria se revelara como una mentira, una ilusión. Los había dejado vivos pero impotentes para hacer algo. Su victoria parecía inevitable. Aunque había puesto una cara valiente mientras trataba de curarse a sí misma, a pesar de su deseo de curar primero a su amigo de la infancia, el temor la había invadido. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él regresara y acabara con ellos. Ella sabía que sus palabras eran falsas. Se había sentido como una tortura, sabiendo que si podía curarse a sí misma y a su amiga, simplemente estaba posponiendo lo inevitable. Que sin importar lo que ella había fallado en proteger a los que le importaban de él. Se había obligado a continuar, prefiriendo morir sabiendo que había hecho todo lo posible para salvar a su amiga. Milagrosamente, Inoue Orihime apareció poco después de haber estado a punto de terminar de curar sus heridas y devolvió la salud a Itsugaya, Kun y a los demás antes de partir hacia el reino real. Se había sentido surrealista que esta chica humana increíblemente dotada hubiera venido a rescatarlos e incluso lo hubiera ayudado a evitar que aniquilara el mundo cuando el Gote 3 se había fallado. Realmente parecía que tal vez ella estaba viviendo en un mundo falso, que sería destrozado por él en cualquier momento. Sería el castigo perfecto por atreverse a detenerlo. Su supervivencia había sido simplemente para que él se regodeara. Nunca había imaginado que él fuera un hombre arrogante de corazón, pero era la verdad desenfrenada. Era extraño pensar que esto era lo que les había permitido salvarse. Aunque sabía que debería considerarse bendecida por no haber corrido el destino de sus camaradas caídos, el dolor y la culpa que pululaban en su corazón la hacían sentir desatendida. Ella sabía que sus esfuerzos por detenerlo nunca podrían compensar su ceguera pasada, por las vidas perdidas, pero de alguna manera saber que él había elegido perdonarla como un castigo potencial por su rebelión la hizo sentir indigna de estar viva. Había estado haciendo todo lo posible para dejar de lado estos sentimientos y concentrarse en su deber, pero parecían resurgir cada vez que tenía tiempo para sí misma. No estaba muy segura de que alguna vez superaría estos sentimientos. Tal vez, tendría que discutir estos sentimientos con Unohana Taichi en algún momento. Sabía que eventualmente tendría que verla ya que el médico le había dicho que quería verla de vez en cuando. Sus charlas junto con su medicina son lo que la ayudó a recuperarse de su crisis emocional y le permitió aceptar la verdad sobre su antiguo Taichi. Unohana Taichi le había dicho que aceptar la verdad no era más que el comienzo de su recuperación. Ella no estaba equivocada. Taichi de la cuarta división le había dicho que le tomaría tiempo sanar por completo, pero que podría suceder. Le había asegurado que había visto a muchos Shinigami superar su trauma mental. ¿Podrá alguna vez superar toda la culpa y la angustia que pesan sobre su corazón destrozado? Parecía difícil imaginar que alguna vez sentiría paz y felicidad, pero no podía sucumbir a sus emociones negativas. Tuvo que continuar por lo que quedaba de la quinta división. Hubo un golpe seco en la puerta. «Inamori». «Entra», respondió ella. Sir abrió la puerta y entró. La severidad de las bolsas oscuras que bordeaban sus ojos la hizo sentir enferma. Sabía que se veía peor por el desgaste, pero él se veía mucho peor que ella. Su mirada, normalmente penetrante, irradiaba un terrible embotamiento que le desgarraba el corazón. Nunca lo había visto tan desinflado. Ni siquiera cuando había perdido su Taichi. «¿Quieres algo de té?», inquirió en voz baja, mientras él caminaba hacia ella. Él asintió y ella le sirvió una taza. Ella tomó un sorbo del suyo mientras él tomaba uno propio. «¿Cómo estás?». Ella se encogió de hombros. «¿Tú?». Permaneció en silencio por un momento. «Acabo de ver a Kira». «¿Cómo es él?». «Se las arregla», le hablé de Ichimaru. Sus labios se curvaron con desdén. Momo frunció el ceño. «¿Estás bien?», se preguntó, sabiendo que no debe haber sido fácil para él hablar sobre el hombre que había asesinado a su Fukutaichi. Él asintió. Necesitaba saber la verdad sobre quién era, ella asintió comprensiva. Kira-kun probablemente se ha estado culpando a sí mismo por no ver quién era en realidad, reflexionó Momo en voz baja. Ella recordó el remordimiento prominente en sus ojos cuando se disculpó con ella en el Karakura artificial por sus acciones pasadas contra ella. No se le había permitido visitarla durante su tiempo en el cuarto debido a la posibilidad de restablecer su progreso.
Al ver la profundidad de su culpa en su mirada, se dio cuenta de que él había querido disculparse con ella durante algún tiempo, razón por la cual aprovechó la oportunidad cuando tuvo un momento a solas con ella. Se había sorprendido al ver que él se había sentido tan mal cuando fue ella quien tuvo que disculparse con él. Le dije que no lo hiciera. Aún así, va a ser difícil para él no hacerlo, dijo Momo a sabiendas. Los ojos verde a su lado la miraron. Lo sé, pero tiene que intentarlo. No puede dejar que eso le impida avanzar en su división. Él no tiene la culpa de lo que pasó. Ni tú tampoco, agregó después de un momento. Esta guerra nunca hubiera sucedido si me hubiera dado cuenta antes de lo que Ichimaru y Aizen habían estado planeando en lugar de ser ellos quienes jugaran con ellos. Debería haber sido lo suficientemente fuerte como para matar a Ichimaru, y a Aizen para compensar mi error, pero yo no estaba, los dejé escapar. Momo lo miró fijamente durante un largo momento. Tú tampoco puedes culparte a ti mismo. Hiciste tu mejor esfuerzo, es increíble que hayas descubierto la verdad, Toshiro negó con la cabeza. Fallé de nuevo, y esta vez Matsumoto está muerto debido a mi debilidad. Momo lo miró con simpatía y tristeza. Es un honor para un Fukutaich morir por su Taich, dijo suavemente. No deberías culparte por su sacrificio. Rangiku-san murió poniendo su deber primero en lugar de proteger a un antiguo camarada. A diferencia de Kiraku no Yo, ella siempre estuvo preparada para enfrentar la verdad. Ojalá pudiera haber sido tan valiente y fuerte como era. Dejo que mis emociones afecten mi juicio. Su expresión se volvió sombría cuando la vergüenza brilló en sus ojos. Si hubiera tenido un Taich como tú, tampoco me habría importado morir. Morir por él habría sido un desperdicio. Fui un tonto por creer en él. Él nunca fue digno de ser un Taich. Realmente lo eres. Digno del título, Itsugaya, Taich. Momo sonrió levemente. Sir la miró en silencio. Siempre le había molestado que ella tendiera a olvidarse de dirigirse a él por su título. Se había sentido como si ella no lo considerara digno del título. Ella solo había comenzado a dirigirse a él como Isugaya-kun después de que alcanzó el Shikai y se graduó de la academia. Su falta de formalidad con él a menudo se había sentido como si no lo considerara a la par con el hombre al que había considerado el Taich perfecto. Sus palabras ahora hicieron poco para consolarlo. Por mucho que odiara admitir, en realidad no había estado en la misma liga que él o Ichimaru. A pesar de todos sus esfuerzos, todavía era el Taich más inmaduro. Sus poderes aún necesitaban ser desarrollados. Matsumoto no debería haber necesitado morir por él. Debería haber matado a Ichimaru. Su corazón se habría roto, pero lo habría superado. Antes de su batalla contra los Arrancars en Fake Karakura, él había querido preguntarle si había dudas en su corazón sobre lo que tendrían que hacer, pero había decidido no hacerlo. A pesar de todos sus defectos, Matsumoto siempre había hecho lo que tenía que hacer por el bien del Gotei 13. Ella demostró su lealtad hasta el final. Matsumoto, perezosa por naturaleza, solo se había inspirado para ascender en las filas debido a la rápida ascensión de su camarada en las filas. Ella no había querido quedarse atrás. Él mismo lo había entendido muy bien. Siempre había encontrado extraña su amistad con Ichimaru, pero le recordaba a la suya con Inamori. A la gente a menudo le resultaba extraño que alguien tan dulce y amable como Inamori pudiera ser amigo de alguien tan distante como él. Había supuesto que había algo en su amistad que simplemente no entendía, al igual que la gente no entendía su conexión con Inamori. Le había dado a Ichimaru el beneficio de la duda cuando Matsumoto mencionó que había más en él de lo que parecía. Sabía lo que se sentía al ser incomprendido, mal juzgado. Sin embargo, dudaba que alguien hubiera desconfiado de él tanto como Ichimaru. Dudaba que su frialdad pudiera compararse con el comportamiento desagradable de Ichimaru a veces. Fue una maldita vergüenza que resultó ser una serpiente genuina. No se había merecido el afecto de Matsumoto. La lealtad y la amistad de Matsumoto Rangiku no tenían precio. El poder y la libertad que Ichimaru había buscado eran insignificantes en comparación con ellos. Saber que Ichimaru había muerto permanentemente alivió su dolor marginalmente porque merecía ese destino por lo que había hecho. Dado que sus restos no se encontraron en la dimensión real, Urahara Kisuke había teorizado que probablemente había sido absorbido por el Gyoku. No me siento digno de ello, admitió Tsir en voz baja. Necesito volverme más fuerte. Tampoco pude protegerte. Bajó la mirada. Curvó las manos, su mente recordó cómo fue cortada Momo a pesar de que había estado dentro de su abrazo protector. Él había sido un inútil. No debes decir eso. Eres digno, dijo Momo, indignado. Un buen Taich siempre se esfuerza por volverse más fuerte. Deberías seguir haciéndote más fuerte. No es tu culpa que me lastime.
Aizen tenía el Gyoku, ¿recuerdas? Tú mismo dijiste que esa es la única razón por la que nos ganó. Realmente lamento no haber sido de mejor utilidad. Quería protegerte ya que es mi culpa que terminaras enferma. No fue tu culpa, dijo de inmediato. Sí, lo fue. Debería haber sido yo quien se enfermó, pero como viniste a visitarme fuiste un objetivo. Sin querer, terminé poniéndote en peligro nuevamente. Has estado tratando de protegerme desde sospechaste que algo estaba pasando en el Seireitei. Soy el tonto que no te escuchó solo empeoré las cosas traté de matarte te dije que lo olvidaras. Lo sé, pero no puedo, la verdad soy yo quien no merece mi título, reconoció Momo. Eso no es cierto. Trabajaste duro para obtenerlo. Lo hice, pero él no me eligió por eso, dijo Momo, su expresión era solemne. Me eligió porque era débil y ciego. Sé que tomó la decisión de hacer lo que hizo, pero podría haberlo detenido si no lo hubiera estado siguiendo ciegamente. Inamori, estoy seguro de que Aizen también lo sabía. La lealtad no habría sido suficiente para que pasaras por alto todas las señales de su traición, estabas dispuesto a atacarme porque pensabas que había cometido un asesinato. Nunca atacarías a alguien sin una causa justa. Obviamente usó su Zanpakuto para evitar que te des cuenta. Si realmente te hubiera considerado débil, te habría convertido en uno de sus lacayos, pero no lo hizo. Probablemente pensó que sería demasiado trabajo lavarte el cerebro. Siempre has sido demasiado testarudo. Es por eso que él recurrió a manipularte como lo hizo, cuando hizo su movimiento. Nadie te culpa por lo que pasó con Aizen. Todos fallamos en ver su verdadero yo. Mira, no importa por qué Aizen te eligió. El punto es que eres el Fukutaich de la quinta división. Nadie más encarna el sacrificio y la humildad como lo haces. Eres un verdadero oficial de la quinta división a diferencia de Aizen, o cualquiera de los otros que lo siguieron. Momo lo miró fijamente. Gracias Itsugaya, Taich. Deberías seguir tu propio consejo. No importa si sientes que no mereces tu título, eres el Taich de la 10ª división porque nadie más estaba calificado para ser Taich. Necesitas estar a la altura de tu título o al continuar fortaleciéndote. Me gustaría volverme más fuerte también, tal vez podamos entrenar, juntos, algún día, agregó después de un momento. Tal vez si eso es lo que quieres estuvo de acuerdo. Kotetsu Isane observó cómo dormía Shirogane Miyane, el 9º asiento de la 6ª división. La condición de la joven estaba mejorando, aunque no tan rápido como le gustaría. El virus de Aizen fue un verdadero trabajo. Ella nunca había visto algo así. No podía creer que él hubiera formulado un patógeno tan terrible. Ella no pensó que la 4ª división alguna vez se pondría en una situación en la que no pudieran curar a todos los que necesitaban su ayuda. Odiaba pensar en la multitud de almas que habían sucumbido al virus en Rukongai porque no consiguieron la cura a tiempo, y los Shinigami que habían muerto a manos de Oyous a causa de sus heridas. ¿Cuántas almas todavía estaban tratando de recuperarse como Miana y los demás? Ella deseaba poder atenderlos, pero sabía que lo mejor que podía esperar era que se recuperaran solos. Sería bueno que sus camaradas de la 4ª división pudieran ayudarlos si todavía estuvieran vivos. Esperaba con todo su corazón que hubieran logrado defenderse de los Oyous, a pesar de saber que muchos Shinigami habilidosos habían caído. Contrariamente a la creencia popular, los miembros de la 4ª división sí sabían pelear. Ana, Taich siempre había insistido en que todos se entrenaran para mantener sus habilidades de lucha afiladas en caso de que fueran necesarias para la batalla. Era cierto que no todos eran luchadores tan aptos como los de otros escuadrones, ya que no estaban acostumbrados al combate constante, y muchos tenían Zanpakuto que eran más adecuados para la curación que para la batalla. Sin embargo, habían sido entrenados para luchar a la defensiva con Kid y su espada sellada. Salió de la habitación, suspirando. Le había resultado agonizante que se hubiera visto limitada a atender a aquellos que residían dentro de la 4ª división durante el asedio de Aizen. Ella había querido hacer su parte para tratar e incluso proteger a aquellos que habían sido dañados por los Oyous que habían descendido sobre el Seireitei. Sabía que Ana, Taich tenía razón en que tenía que quedarse aquí, pero había sido una tortura. Nunca imaginó que la 4ª división se encontraría en una situación tan imposible. Sabía que Yasutora Sado también había sentido lo mismo. Quería dejar la 4ª división a pesar de que ya no tenía habilidades sobrehumanas para ayudar a sus amigos y todavía se estaba recuperando. Ella le había advertido que usaría Kid o su Zanpakuto para noquearlo si no la escuchaba. Y Tegumo podría producir un gas que podría paralizar. A regañadientes se había acomodado en su cama, aunque ella podía decir que quería atravesar las ventanas y la barrera que rodeaba a la 4ª división y morir tratando de ayudar al Shinigami.
Era bondadoso como Inoue Orihime. Era muy admirable que hubiera querido pelear a pesar de que era impotente. Ella, por otro lado, tenía el poder de pelear, pero tenía que concentrarse en sanar. Se había sentido aliviada de que Unohana Taichi hubiera regresado con vida y que la sociedad de almas aún estuviera intacta. La muerte del Stage le había hecho temer lo peor. Muchos miembros de la élite del Gotei 13 habían perecido junto a él debido a la astucia de Aizen. Aizen había dejado la sociedad de almas en un estado crítico. Ni siquiera podía comenzar a imaginar cuánto tiempo permanecería la sociedad de almas en este estado. Sabía que sería un largo camino hacia la recuperación y que ella y la cuarta división harían todo lo posible para curar a todos. Las ramificaciones del virus de Aizen eran difíciles de cuantificar, pero la cuarta división estaría en el corazón de descubrirlas. Maldita sea. Ese mocoso me dio otro moretón, se quejó Ikaku, golpeando sus manos en un escritorio. Una mancha roja brillaba intensamente contra el telón de fondo de moretones y cortes más oscuros en la parte superior de su cabeza calva. Los vendajes cubrían su torso expuesto. Ella todavía no quiere comer. Todo lo que hace es golpearme. Yumichika se paró frente a él, su expresión era solemne. Su semblante también estaba lleno de magulladuras. Llevaba un uniforme nuevo con su cuello de tortuga naranja familiar. Suspiró pesadamente. Nunca llegaremos a ninguna parte con ella. He llamado a Unohana Taichi. Ella es la única que puede hacer que escuche, ahora. Bajó la mirada. Ikaku frunció el ceño. Maldición. La madera bajo sus manos comenzó a resquebrajarse cuando se apoyó contra el escritorio, con la cabeza agacha. Ikaku dijo Yumichika en advertencia. Ikaku apartó las manos a regañadientes y las levantó en el aire, cerrándolas en puños. Maldita sea, no es justo, ¿por qué diablos tuvo que morir? Maldito sea ese bastardo de Aizen. Yumichika simplemente lo miró fijamente, su expresión sombría. Recordaba muy bien el momento en que había sentido desaparecer el Reiatsu de Saraki Kenpachi. Él y Ikaku habían estado ensarzados en combate con Oyous, como lo habían estado continuamente desde que el Shakonmaku había sido destruido. Reiatsu de Saraki Kenpachi se había sentido discordante, como la forma en que se había sentido la pérdida de Yamamoto Stage. No querían creer la muerte del anciano, pero la desaparición precipitada de un Reiatsu tan poderoso que incluso se podía sentir en medio de los otros Reiatsu que nublaban la atmósfera solo podía significar ese destino. Su conmoción los había llevado a sufrir algunas heridas antes de que lograran deshacerse de sus enemigos. Intentaron correr tanto como pudieron hacia Skyokuil para intentar poner fin al asedio de Aizen, pero su progreso se vio obstaculizado por un molesto arrancar llamado Rootworm Chelute. Afirmó que Aizen le había devuelto la salud por completo para ejecutar a todos los Shinigami que se interpusieran en su camino. Tenía una habilidad increíblemente poderosa en su resurrección para crear un ejército sin fin. Sabiendo que la situación era terrible y que la fuerza bruta no necesariamente les daría una ventaja incluso si Ikaku dejaba de ser terco en no usar su Bankai, Yumichika no tuvo más remedio que usar el verdadero poder de su Shikai para drenar el poder del arrancar. Reir Yoku acabando así con su vida. Perder el Taichi fue un brutal recordatorio de que nadie estaba a salvo de la muerte. Había visto caer a innumerables miembros de la 11ª división de una manera horrible e impropia. Habían sido impotentes para defenderse. Siempre supo que Ikaku quería morir peleando bajo el mando de su Taichi y había estado preparado para verlo morir algún día, pero permitir que lo mataran debido a sus emociones y orgullo en una situación tan terrible no era algo que pudiera permitir. Era algo que el Gotei 13 no podía permitirse. No pudo evitar sentirse angustiado cuando Ikaku había perdido contra su oponente en el falso Karakura porque creía que Ikaku sabría mejor que contenerse contra un oponente cuando el destino de la sociedad de almas estaba en juego. Había visto la voluntad de Ikaku de usar su Bankai contra el 13º arrancar como una señal de que Ikaku había madurado para poner su deber primero en lugar de su propio orgullo, que había estado dispuesto a admitir que tenía un Bankai. Ikaku había disipado la última noción cuando hizo que Akon cubriera su uso de energía para que no se informara que había usado Bankai. Entendió entonces por qué a Ikaku no le había importado recurrir a Bankai. Akon estaba en buenos términos con él y no le importaba ocultar su secreto. Era similar a cómo había estado dispuesto a usar Shikai contra Isagi-Sei porque sabía que mantendría la boca cerrada. Esta vez los secretos solo podían ocultarse en la muerte. Ikaku no había dicho nada después de que se encargaron de Rootworm. Había escuchado en silencio sus palabras de que Aizen tenía que ser derrocado a toda costa.
Rápidamente tomó el pétalo que le había ofrecido para recuperar algo de su Reiryoku antes de que se apresuraran a ir a la colina Eskyoku para descubrir que habían extrañado a Aizen y que tenían otra tarea que cumplir. Había sido un trabajo sin parar. No habían tenido la oportunidad de procesar la muerte de su Taich. Ojalá hubiera podido matar a ese bastardo yo mismo, maldito sea, se suponía que debía morir bajo las órdenes de Saraki Taich, él me quitó eso, Ikaku, sé que eso es lo que querías, reconoció Yumichika en voz baja, pero las cosas son como son, nos gusten o no, dudo que Saraki Taich hubiera querido que nos derrumbáramos sin él. Recuerda, él siempre decía que deberíamos considerarnos afortunados si sobrevivimos a una pelea, hubo un latido. Me temo que vas a tener que reemplazar a Saraki Taich. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Ikaku antes de que lo miraran con disgusto e indignación. No puedo hacer eso. No estaría bien, nunca lo derroté, no puedo llamarme Taich del 11, ¿preferirías que el Fuku Taich se hiciera cargo? Ella es fuerte, pero dudo que incluso ella sea capaz de alcanzar Bankai solo por instinto, y, bueno, ya sabes cómo es ella, Central 46 ha estado dispuesta a dejar que las divisiones estén sin un Taich oficial por años, pero no indefinidamente. ¿Estarás de acuerdo con el Taich que eligieron siempre que haya un candidato adecuado? No creo que les importe honrar las tradiciones del 11 tal como están las cosas. Ikaku lo miró fijamente durante un largo momento. No elegirían a alguien, no cuando estoy cerca, Yumichika sonrió levemente. Bien. Saraki Taich no hubiera querido que algún noble ocupara su puesto. Un silencio se apoderó de ellos. Ikaku, entiendo que necesitarás transferirme a otra división ahora que conoces la verdadera naturaleza de mi Zanpakuto. Me gustaría al menos quedarme aquí hasta que la 11ª división esté en un lugar mejor. Yumichika miró a Ikaku, cuyo rostro de repente se quedó en blanco. Las plumas en sus cejas se balancearon mientras las arrugaba ligeramente mientras Ikaku permanecía impasible. ¡Qué maldito idiota! Ikaku gritó de repente. ¿Por qué diablos haría eso? ¿Has estado luchando sin él todo este tiempo? Significa que eres más fuerte de lo que pensaba. Eso es todo lo que le ha importado al Taich, sabes muy bien que el Fuku Taich no tiene un tipo de combate Zanpakuto. Yumichika lo miró fijamente, luciendo levemente sorprendida. Pero, Ikaku, ya sabes, ella es la única excepción, ella no es una excepción. Nos ha mostrado por qué es la Fuku Taich, ¿recuerdas? Saraki Taich no le entregó el título como pensábamos. Yumichika asintió, recordando cómo el Fuku Taich se había enfurecido lo suficiente como para liberar su Shikai en Ikaku un día. Nunca imaginaron que ella pudiera ser tan viciosa y que su Zanpakuto la hiciera envejecer solo para canalizar su poder adecuadamente. Demostró que era la segunda más fuerte de la división, aunque Ikaku era el segundo hombre más fuerte después de Saraki Taich. Además, estaríamos muertos ahora mismo si no lo hubieras usado, tenías razón, no podíamos darnos el lujo de eludir nuestro deber, no cuando todo estaba en juego, incluso si hubiera usado Bankai, me habría llevado tiempo derribarlo, Yumichika lo miró con una mezcla de incredulidad y alivio. Ana miró a la desconsolada niña de cabello rosado. Sus labios dibujados en una línea plana contrastaban marcadamente con el vivo rubor perpetuo que adornaba sus mejillas. No había nada más que dolor grabado en los surcos de sus labios y cejas. Sus ojos, normalmente brillantes de alegría, brillaban con una tristeza profunda y triste. Mostraba un aire sin vida que no se parecía al de la niña valiente que había conocido. En el transcurso de su mandato en el Gotei 13, había visto a innumerables soldados asediados por el dolor, pero no creía que alguna vez vería a Kusagi Shiyachiro afligido por él. Criada rodeada de muerte y caos, la joven Shinigami nunca se había visto tan destrozada por la pérdida de alguno de sus camaradas de la 11ª división. Su nivel de dolor siempre había oscilado entre inexistente y moderado, dependiendo de qué tan bien conocía a la persona. Su apego más profundo era, por supuesto, a su padre adoptivo, Saraki Kenpachi. Su estado actual refleja esta pérdida. Él era el único por el que había mostrado preocupación, aunque creía que era casi invencible. Ella siempre había sido consciente de su potencial para morir a causa de sus heridas, incluso cuando él las descartó. Aunque le encantaba verlo disfrutar, a menudo lo regañaba si se esforzaba demasiado. Había sido testigo de esto con bastante frecuencia mientras curaba a Saraki después de sus sesiones de entrenamiento. Cuando recibió el mensaje de Yachiro de que Saraki Kenpachi necesitaba asistencia médica después de luchar contra Kurosaki Ichigo, supo de inmediato que sus heridas eran lo suficientemente graves como para que Yachiro la llamara. Francamente, se había sorprendido de que Saraki Kenpachi hubiera recibido tales heridas.
Ella no pensó que un Ryoka alguna vez sería una amenaza para él. Ella había creído que el día que sucedería sería el día en que llegaría un alma digna de convertirse en su sucesora. Sin embargo, la idea de que fuera destronado parecía un evento poco probable ya que ninguno de sus predecesores había tenido un rey Ryoku tan enorme. La mayoría de las almas no podrían lidiar con eso, incluso si fueran más hábiles. Muchos habían perecido tontamente en su desafío. Este siempre había sido el as en la manga de Saraki Kenpachi. Su inmenso rey Ryoku siempre le había dado una fuerza y resistencia increíble sin necesidad de depender de habilidades adicionales. El parche en el ojo que le había encargado al Instituto de Investigación y Desarrollo Shinigami le había ayudado a contener su rey Ryoku para disfrutar genuinamente de los desafíos con los que se enfrentó. De lo contrario, sus peleas habrían terminado sin mucho esfuerzo. Realmente había sido el Kenpachi, el Shinigami que ganó la mayor cantidad de batallas y mató a la mayoría de los oponentes. La 11ª división se había convertido en una división compuesta predominantemente por Rukonga y Souls hambrientos de batalla desde su transferencia a la 4ª división. La regla de la 11ª división con respecto a su capitanía comenzó debido al Taich sediento de sangre de Rukongai que mató al Taich que la seguía. Desde entonces, a las almas de Rukongai que se atrevieron a enfrentarse al Taich de la 11ª división por el título de Kenpachi se les permitió ingresar al Seireitei. Central 46 había permitido esto para que el Gotei 13 pudiera aprovechar su poder en lugar de ejecutarlos. O más bien, era una forma de dejar que se suicidaran sin usar el Onmitsuki. Sabía desde que había cruzado espadas con él que sería un buen sucesor del título de Kenpachi. Se había nombrado acertadamente a sí mismo. Cuando ella le preguntó acerca de su batalla con Ichigo, Yachiro había insistido en que Ichigo había hecho trampa al asociarse con su Zanpakuto. Había encontrado esta idea bastante divertida ya que Yachiro desde su llegada había desarrollado su vínculo con su Zanpakuto sin ningún problema. Había sido natural para ella tomar el mando a pesar de no haber forjado un vínculo con él de la manera convencional. Era como si su espada hubiera sido una extensión natural de ella misma que ni siquiera reconoció la existencia de un espíritu Zanpakuto. Ella había sido lo opuesto en ese sentido a Saraki Kenpachi. Nunca había podido formar ningún tipo de relación con su espada a pesar de estar en constante shikai. Ella había sido la que supervisó la destreza en la batalla de Yachiro, lo que le permitió ser una Fukutaichi sin necesidad de ninguna prueba. Kusagi Yachiro había demostrado ser una luchadora bastante instintiva como su padre adoptivo. Kusagi Yachiro y Saraki Kenpachi habían sido un dúo poco convencional e inseparable desde que pisaron el Seireitei. Yachiro siempre había estado a su lado, animándolo y entrenando con él para fortalecerse. Yachiro había querido ayudar a Kenpachi a aprender el nombre de su Zanpakuto, aunque ella misma no podía ofrecer mucha ayuda porque eso era lo que él quería. Siempre su apoyo, ella la había reclutado para ayudar, pero Kenpachi se había perdido fácilmente en la frustración y el aburrimiento con sus consejos. Por lo que ella sabía, no habían logrado esto cuando fueron asignados a Hueco Mundo. Saraki Kenpachi habría sido una gran fuerza a tener en cuenta si hubiera podido comunicarse con su espada. Sin embargo, no lo habría salvado del Gyoku. Su destino hubiera sido el mismo. A decir verdad, no estaba segura de que le hubiera gustado conocer las verdaderas habilidades de su Shikai. La descarada falta de armonía entre él y su Zanpakuto la había hecho preguntarse si tal vez habría sido una espada que habría ido en contra de su estilo de lucha. Ella siempre había entendido su amor por pelear con su espada porque siempre había disfrutado chocando con su espada inédita. Le resultó doloroso descubrir que su espada poseía habilidades curativas en Shikai y garantizaba la muerte en Bankai porque le impedía entrenar con ella. Esto la impulsó a volverse competente con su espada sellada en combate, lo que le valió el apodo de Yachiro, la espadachina de los 8000 flujos, debido a su conocimiento de diversos estilos de lucha con espadas. Su estilo de espada preferido era Kendo. Su pasión y empuje por el manejo de la espada la llevaron a formar la 11ª división como una división orientada al combate. Desafortunadamente, sus raras habilidades de curación innatas hicieron que fuera transferida a la 4ª cuando el ex-Taich de la 4ª división fue asesinado. Dudaba que él hubiera estado feliz de descubrir que tenía una espada que era engorrosa de manejar en la batalla. Siempre la había visto como un ejemplo de cómo no tenía sentido conocer Shikai o Bankai ya que sus habilidades de Sanjutsu eran lo suficientemente letales. Nunca le había importado tratar de comunicarse con su Zanpakuto. El mero hecho de que incluso quisiera aprender más sobre su Zanpakuto después de su encuentro con Kurosaki Ichigo había sido impactante para ella.
Aparentemente, estaba intrigado por cómo el chico se las había arreglado para seguir adelante incluso cuando estaba al borde de la muerte. No se había molestado en hacerle saber que el chico no había confiado únicamente en el poder de su Zanpakuto. Había sentido a Oyou Reiryoku cuando curó sus heridas. Entonces entendió por qué un ataque dual como ese había tomado a Kenpachi con la guardia baja. Kenpachi terminó aprendiendo en una reunión de Taichi que Ichigo poseía más poderes que Shinigami cuando el departamento de investigación detectó su Oyou Reiryoku cuando luchó contra un Arrancar. Él había estado intrigado por esto. Era una pena que no pudiera pelear nunca más. Tener otro luchador de nivel Taichi contra el que entrenar le habría dado mucha alegría. A ningún otro Taichi aparte de ella se le había permitido entrenar con él. No es que hubieran estado interesados en hacer tal cosa. Nunca habían querido entrenar con alguien tan sanguinario como él. Saraki Kenpachi solo se había unido al Gotei 13 porque había prestado atención a sus palabras. Se había unido para luchar contra ella de nuevo. Ella lo había complacido muchas veces, pero sabía que él habría disfrutado la oportunidad de pelear con alguien más aparte de ella o sus subordinados. No había estado del todo segura de que el despiadado luchador que había conocido en Rukonga y todos esos años aprendería a abstenerse de matar a sus oponentes y se contentaría con peleas que simplemente se aproximaban a la muerte, pero había demostrado que podía. Había amado pelear demasiado como para querer ser ejecutado. También tenía una hija adoptiva por la que vivir. Luchar contra un híbrido Shinigami o Oyou habría sido el manjar inusual que había estado anhelando. A Kusagi y Yachiru le hubiera encantado animarlo en una revancha contra Kurosaki Ichigo. Mirando al abatido Shinigami, se preguntó si alguna vez volvería a exudar entusiasmo y alegría. Superar el dolor no fue fácil. Ella lo sabía muy bien. De alguna manera, Kusagi y Yachiru tendría que superar su dolor. Yachiru-chan, dijo suavemente. La niña no se movió. Yachiru-chan, lo intentó de nuevo. Su expresión permaneció en blanco. Yachiru-chan, por favor debes comer algo. Ha pasado bastante tiempo de lo que dijo Madarame-san. Sé que no debes tener ganas, pero le haría bien a tu cuerpo seguir alimentándolo. Hizo una pausa antes de agregar. Saraki, Taichi no habría querido que te consumieras. Hubo una ligera tensión en los labios y las cejas de Yachiru. Yachiru-chan, por favor come algo. Yachiru permaneció inmóvil. Yachiru-chan, entiendo tu dolor, yo también lo siento. Conocí muy bien a Saraki Kenpachi, aunque, quizás, no tanto a ti. Ella sonrió con tristeza. Era un querido colega y amigo. Disfruté mucho de nuestras sesiones de entrenamiento. Como saben, vivía para la batalla. Era la alegría de su vida, nunca se preocupó por sus deberes de Shinigami. Se convirtió en un Shinigami porque de lo contrario él nunca se me permitiría luchar de nuevo, sin embargo, había una cosa que le importaba además de saciar su lujuria de batalla. Eras tú. Ana la miró por un momento. Creo que un hombre sediento de sangre como él eligió tenerte a su lado porque vio un espíritu afín en ti. Sabía instintivamente que eras como él, un sobreviviente, tú también debes haber sentido lo mismo porque te sentiste atraído por él. Le diste la razón cuando demostraste que tenías Reiryoku. Entonces se dio cuenta de que naturalmente tenías el instinto de sobrevivir y que probablemente mataste a aquellos que te atacaron con tu Reiryoku. Normal Souls nunca tuvo una oportunidad contra ti a pesar de que vivías en un área brutal de Rukongai. Supongo que él sabía que nunca encajarías con los demás como él no podía y por eso te acogió. Ella hizo una pausa. Saraki, Taichi siempre ha valorado tu vida. Por favor, no la ignores. Él voluntariamente intervino para protegerte de Aizen. Ana alcanzó el plato en la mesa cerca de Yachiru y se lo ofreció con una expresión inflexible. Ken-chan no debería haberlo hecho, era mi turno de protegerlo, dijo finalmente Yachiru. Su voz sonaba inusualmente triste. Hiciste lo mejor que pudiste, Yachiru-chan, al igual que él, pero me temo que ninguno de nosotros tuvo el poder para detener a Aizen. El Gyoku demostró ser un arma bastante poderosa. Hizo trampa, declaró Yachiru enojado, frunciendo el ceño. Lo hizo, asintió Ana solemnemente. Saraki, Taichi siempre tendrá el título del único Kenpachi invicto, agregó después de un momento. Yachiru se animó con esto. Así es. Ken-chan nunca perdería, en una pelea justa. Ana simplemente asintió, complaciendo a la joven Shinigami en su firme creencia de que Saraki Kenpachi era invencible en una supuesta pelea justa. Las innumerables derrotas que había soportado en sus sesiones de entrenamiento nunca habían contado para Yachiru ya que no eran peleas oficiales. En lo que respecta a Yachiru, Kenpachi nunca había sufrido pérdidas reales.
Los ojos dorados observaron el estado ruinoso de los terrenos alguna vez prístinos de la segunda división. No se había molestado en venir aquí antes porque había estado demasiado ocupada transportando a los heridos a las estaciones de tratamiento de emergencia que se habían establecido. Su corazón se sentía pesado por el dolor de perder a su antiguo aprendiz. Sui Feng había creído que podrían entrenar y luchar como en los viejos tiempos después de que terminara la guerra. A Sui Feng no le agradó que le permitieran regresar al mundo de los vivos. Era técnicamente una violación del protocolo, pero el Stage lo había permitido debido a la situación con Aizen. Había hecho varios viajes a la Sociedad de Almas desde entonces, pero Sui Feng siempre se disgustaba cada vez que se iba. Sui Feng había querido matar a Aizen y recuperar el Gyoku junto a ella, pero el Stage prefirió esperar y ver cómo se movería Aizen en lugar de arriesgarlos en territorio enemigo. Después de que el Stage entendiera el objetivo de Aizen, le pidió a Kisuke, Tesai y ella que reforzaran el equipo de defensa del Karakura real mientras el Gote y Trese luchaba en el Karakura artificial. Esta es la razón por la que Kisuke había recuperado la autorización para ingresar a la Sociedad de Almas. No parecía que tuviera la oportunidad de luchar junto a Sui Feng, pero la desviación de Aizen de intentar llegar al verdadero Karakura por la fuerza les había otorgado esa oportunidad. Había estado esperando el momento en que llegaría al Seireitei y pondría fin a los planes de Aizen. Ella, Kisuke y Tesai habían estado viviendo con Kaku después de que Kisuke concluyó que Aizen no atacaría directamente al verdadero Karakura. Kisuke y Tesai habían creado varias barreras adicionales para fortalecerlo antes de dejar Karakura al cuidado de los Shinigami. Kisuke le había dado instrucciones para analizar cualquier actividad inusual en Rukongai al notar la diferencia en los Oyous, allí y así fue como se encontró con el virus. Le había dado al Gote y Trese una advertencia de que el Gyoku estaría listo en 2 semanas porque supuso que Aizen se había rebajado a usar un virus. Los ojos de Sui Feng brillaron con aprobación cuando vino a buscarla mientras se dirigía hacia la colina Eskyoku. Había estado ansiosa por llevarse a Aizen a su lado porque ahora sabía el papel que él había jugado en su partida. No es que eso la hubiera impedido culpar a Urahara Kisuke. Ahora todo en lo que podía pensar era en la mirada de disculpa y decepción que tenía Sui Feng por no poder cumplir su misión mientras colapsaba y moría. Incluso en la muerte, su protegida no pudo reprimir sus sentimientos de decepción por no poder completar su tarea por ella. Sabía que no había sido mera frustración por no haber cumplido con su deber. Sui Feng siempre había querido hacer todo lo posible para servirla. La pobre mujer no se había dado cuenta de que siempre lo había apreciado. Que se había sentido orgullosa de ella. Nunca se había sentido lo suficientemente competente. Siempre había sido demasiado dura consigo misma. Le complació saber que había sido Sui Feng quien la había sucedido como Taich de la segunda división y comandante de Onmitsuki. Estaba orgullosa de que Sui Feng hubiera logrado volverse lo suficientemente fuerte como para alcanzar el liderazgo de ambas organizaciones. Le había dado una sensación de paz por dejarla atrás. Sabía que no se lo tomaría bien, pero tenía que hacerlo. A pesar de todos sus esfuerzos por encontrar pruebas de las fechorías de Aizen, él había sido quien la acorraló. Estaba enojada porque no había podido encontrar nada sobre él. La técnica de transformación del alma de la familia Shin había sido inútil. Se había enterado del poder de la Zanpaku de Aizen en algún momento después de que Kisuke y los demás huyeron al mundo de los vivos, pero no pensó que eso lo ayudaría a encubrir todas sus pruebas. Se había sentido segura de que su forma de gato lo descubriría fácilmente. Sin embargo, husmear en su oficina o sus habitaciones cuando él no estaba presente no arrojó ninguna prueba de sus fechorías. Desafortunadamente, incluso sus esfuerzos por seguirlo en forma de gato no habían resultado en nada. Ella no entendía cómo él podía evadir sus esfuerzos. Kisuke tampoco entendía muy bien cómo funcionaban las habilidades de Aizen, ya que su efecto parecía ser duradero. Hirako había dicho que se llamaba Kaisen Saimin y definitivamente parecía que era una hipnosis completa que no tenía límites como los tenía una técnica ordinaria de Shikai. Se había propuesto investigar a la 12ª división como los responsables de ayudar a Kisuke a escapar de su sentencia y nunca había dado ninguna indicación de que Aizen estuviera en su radar, pero Aizen había sido lo suficientemente cauteloso como para creer que ella lo estaba observando. Kisuke creía que Aizen sospechaba que ella sabía de su papel en el incidente de Oyoufication debido a su relación y que probablemente ella era la que realmente había ayudado a Kisuke a escapar.
Sabía que tenía que haber sido él quien había ayudado a convencer a Central 46 de que su incapacidad para encontrar a Kisuke y los demás se debía a que los estaba cubriendo y no solo porque eran difíciles de rastrear debido a Kido Higa y imposible de rastrear. Se las había arreglado para mantenerlos fuera de su espalda durante un año. Tenía una coartada sólida. Se había asegurado de que la hubieran visto en el momento en que había ido a rescatar a Kisuke, para que no pudieran culparla por su conexión con ellos. No había sido la primera vez que había fingido su presencia. Kisuke la había convertido hacía mucho tiempo en una doble para ayudarla a hacer novillos cada vez que las demandas del clan habían sido demasiado para ella y necesitaba tomarse un día de enfermedad. Este había sido el prototipo del Higai inflable. Desafortunadamente, Central 46 se sintió insatisfecha con su falta de progreso en la búsqueda de Urahara Kisuke y sus aliados y empezó a sospechar de ella. No tuvo más remedio que abandonar la Sociedad de Almas cuando escuchó rumores de que sería arrestada debido a un reciente descubrimiento de pruebas en su contra. Supuso que Aizen había hecho su movimiento para eliminarla de seguir investigando. Había dejado atrás su Zanpakuto como un medio para demostrar que renunciaba a sus títulos de jefa de Onmitsuki y Taich de segunda división en lugar de evadir el arresto. Por supuesto, sabía que Central 46 probablemente todavía lo vería como una deserción y evasión del arresto, pero para su alivio, Central 46 no la exilió oficialmente. Ella había estado confiando en su condición de Shin para evitar ese destino y parecía que eso les había dado una pausa. A diferencia de los Shinigami comunes, ella tenía derecho a retirarse si así lo deseaba. No había querido arrastrar a Suifen a este lío. Sabía que había sido lo mejor, que nunca le había confiado nada sobre Urahara Kisuke y la verdad detrás de su arresto. Aizen había sido el único ratón en el que no pudo hundir sus garras. Nunca había deseado tanto asesinar a alguien, pero él había sido el objetivo que no podía ejecutar. Sin una razón válida para su asesinato, ella habría sido tildada de asesina. Se podría haber evitado tanta muerte si ella lo hubiera matado. Como Shin, su deber era proteger el reino creado por Sulking. Francamente, este es el único deber enseñado por su herencia que ella alguna vez se preocupó. Nunca le habían importado las rígidas expectativas de su clan. Unirse a las filas de Onmitsuki y eventualmente al Gote y 13 le había dado el poder de liberarse de sus molestas creencias y rituales. Siempre había preferido un entrenamiento agotador que hacer el papel de princesa. Sabía desde muy joven que el poder era la única forma de ganarse el respeto y rechazar su deseo de que ella simplemente produjera más descendencia Shin. El clan no estaba contento de que ella quisiera unirse a Onmitsuki, pero no les había dado otra opción. Aunque las mujeres Shin, como las demás mujeres de los otros clanes, habían sido entrenadas para luchar desde el inicio de su clan, su activo más valioso era su capacidad de tener hijos para que los Shinigami continuaran viviendo en la próxima generación. Si era posible, los clanes habían tratado de limitar la participación de las mujeres en la lucha contra los Oyous para garantizar que los Shinigami prosperaran, ya que los primeros días de la Sociedad de Almas habían sido desafiantes e inestables. Kid se había desarrollado para que las mujeres desempeñaran un papel de apoyo. A medida que pasó el tiempo y la vida en la Sociedad de Almas se estabilizó, se alentó a las mujeres a desempeñar simplemente el papel de esposas y madres de niños en lugar de unirse al ejército. No había tenido ningún interés en vivir la vida frívola de una dama de la corte aristocrática. La única mujer noble a la que había podido soportar era Kaku, quien, como ella, siempre había sido un espíritu libre de corazón. Ambos habían afirmado su compromiso con sus respectivos clanes al asumir el antiguo papel que se les había confiado a sus clanes. El clan Shin había estado nervioso por su decisión, pero su fuerza y habilidad sin igual finalmente los relajaron y les dieron orgullo. Su éxito en el Onmitsuki le había permitido convertirse en la primera jefa de clan en la historia de su clan. Sin embargo, todavía estaban preocupados por el cumplimiento de su deber de engendrar al menos un heredero, si no más. Habían temido que muriera sin heredero. Ella siempre había rechazado sus intentos de convencerla de que sentara cabeza. No estaba segura de si sería capaz de hacerlo indefinidamente, pero si había una razón por la que tenía que estar agradecida con Aizen era que él le había dado la libertad sin restricciones de toda responsabilidad. Durante un siglo, había sido libre de hacer lo que quisiera sin responder ante nadie. Sin embargo, esta ilusión de libertad había tenido un costo. Con mucho gusto se habría dado por vencida si hubiera podido detenerlo antes. Shin Yoruichi, gruñó una voz con desdén apenas contenido. Yoruichi miró al hombre que reconoció como Marechiyo Maeda, el hijo de su antiguo Fukutaichi.
El parecido era notable, aunque era lamentable que no hubiera heredado la abundante cabellera de su padre. Su rostro lucía varios moretones y cortes desagradables. Los vendajes cubrían su mano derecha. Él la miró con una mirada impresionante y endurecida, pero ella no se permitió vacilar debajo de ella. ¿Qué estás haciendo aquí? No tienes derecho a estar aquí. No lo hago, estuvo de acuerdo, pero solo quería comprobar las cosas están bien, gruñó. Sabía que las cosas estaban lejos de estar bien. ¿Cómo podrían estar con la pérdida de Suifen y el estado actual de la sociedad de almas? Sabía que los miembros sobrevivientes de la segunda división y el Onmitsukid estaban frenéticos en toda la sociedad de almas. Las cosas en Rukongai eran desagradables. Ya veo. Bueno, confío en que estás haciendo todo lo posible para manejar las cosas como Suifen hubiera querido. Su mandíbula se tensó. Por supuesto. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, estaré encantado de ayudarte. Él la fulminó con la mirada por un momento. No quiero ayuda de personas como tú. Ella debería estar aquí, es tu culpa que se haya ido. No puedo decir que te culpe por culparme. Tal vez, ella hubiera estado viva si no me hubiera ayudado, pero sabes tan bien como yo, que ella tomó su deber en serio. Como Gote y Tresetaich, era su deber luchar contra Aizen. Murió cumpliendo con su deber. La mirada de Yoruichi bajó por un momento. Si hubiera podido salvarla, lo habría hecho. Apenas sobreviví junto con los demás. Aizen nos superó gracias al Gyoku y su Sanpakut. Marechiyo la miró fijamente, asimilando sus palabras. El lema de Onmitsukid giraba en torno a cumplir con su deber independientemente de las pérdidas. Si Sutaix pudiera verlo ahora, lo habría pateado por mostrar una señal de dolor. Ella también lo habría golpeado por faltarle el respeto a su precioso Shin Yoruichi. Era inusual que Shin Yoruichi incluso mostrara arrepentimiento. Sabía que las cosas iban mal después de que él y Sutaich sintieran la pérdida del Staich. Él y Sutaich estaban tratando de dirigirse hacia la colina Eskyoku para ayudar a aquellos que se habían reunido allí, pero desafortunadamente tuvieron que lidiar con los constantes ataques de Oyo y Arrancar. Estaba molesto porque Suifen, Taich lo había dejado atrás y no lo quería junto a ella para luchar contra Aizen porque había aparecido Shin Yoruichi. Espérame, Suifen, Taich. Maeda, quédate aquí. Solo estorbarás. Pero, Taich, soy tu Fuku Taich, te estoy ordenando como tu Taich que te quedes atrás. Ocúpate de estos hoyos. Necesitamos que el Seireitei siga en pie una vez que hayamos terminado con Aizen. A regañadientes había hecho lo que le habían dicho. Aunque sabía que era cierto que probablemente habría sido inútil contra Aizen, le molestaba que al menos no moriría luchando junto a su Taich. Se había resuelto a tal destino con la forma en que iban las cosas. Simplemente no podía creer que había sobrevivido y su Taich no. Ni siquiera era justo que Shin Yoruichi, un desertor, hubiera sobrevivido. Le había molestado que su Taich le hubiera dado la bienvenida después de que se revelara la verdadera naturaleza de Aizen. Nunca había visto a su Taich mirar a nadie con tanta admiración y respeto. Lo había encontrado repugnante. No entendía por qué ella la encontraba digna de eso. Sutaich nunca lo había mirado con admiración a pesar de sus esfuerzos por servirla lo mejor que podía. Incluso había gastado innumerables cantidades del dinero de su familia en renovaciones para la segunda división, pero eso apenas la había impresionado. La reacción más positiva que obtuvo de ella fue casi la de aprecio cuando finalmente accedió a su oferta de comprarle todo lo que quisiera. Ella le había ordenado instalar suelo radiante, puertas automáticas y sistemas de refrigeración y calefacción en la segunda división. Terminó descubriendo que era por el bien de Yoruichi-sama cada vez que ella regresaría a la sociedad de almas. Le había molestado que su verdadera alegría fuera la perspectiva del regreso de Shin Yoruichi. Suifen Taich no se había molestado en darle detalles sobre por qué Shin Yoruichi no era un traidor, pero en lo que a él concernía, no era suficiente que ella hubiera aparecido y ayudado a detener a Aizen. No entendía cómo su Taich podía perdonar a alguien que había roto las reglas. Las reglas lo habían sido todo para ella. Se había sentido aliviado de que Yoruichi no hubiera aparecido en el Karakura artificial. Él no había querido ser dejado de lado por su culpa, pero había sucedido después de todo. Quizás, había más en Shin Yoruichi de lo que él sabía. No parecía que Suifen Taich no hubiera significado nada para ella. Nunca había escuchado a su padre hablar mal de ella, pero siempre había pensado que era porque no quería hablar de lo que había pasado. Lo siento, murmuró, inclinándose. Por favor, perdona mi rudeza, Yoruichi-sama. No te preocupes por eso, Maeda.
Nunca imaginó que la séptima división sería casi exterminada. Demonios, casi no creía que no estuviera entre los muertos. Se sentía como si estuviera viviendo en una horrible pesadilla que no podía ser real. Sin embargo, sabía que esta dura realidad era genuina. Su dolor físico era un recordatorio constante de que se estaba recuperando. Se las arregló para encontrar su segundo par de gafas de sol para cubrir su nariz y ojos magullados. La séptima división no había sido fuertemente atacada debido a la falta de personal. Parecía que los Oyus habían decidido concentrarse en destruir áreas con mayores concentraciones de Shinigami. Era más que afortunado de estar todavía despierto. El recuento de supervivientes de la séptima división debería haber sido 11 vivos en lugar de 12. Habría sido asesinado por ese arrancar de cabello azul si no hubiera sido salvado por la futura hija de Kurosaki Ichigo. Todos sus camaradas habrían muerto junto a él. Ese bastardo arrancar había sido demasiado para ellos. Incluso había logrado sacarla a ella también. Era extraño pensar que lo había salvado un futuro miembro de su división. Sin embargo, era extrañamente reconfortante saber que su existencia significaba que la división florecería en el futuro. Ella no era el tipo de Shinigami que querría en su división o que incluso querría a su lado. Había entendido que, como hija de Kurosaki Ichigo, probablemente tenía el Reiryoku digno de un Fukutaichi. Ahora sabía que ella era definitivamente más fuerte de lo que sugería su apariencia, o incluso de lo que había sospechado. Su comprensión de por qué ella había sido elegida era diferente ahora. La pérdida de tantos Shinigami significaba que al Gotei 13 le tomaría algún tiempo reconstruir sus filas. Sabía que las familias nobles tendrían que reclutar a sus familiares para reemplazar a los caídos. Esos mocosos privilegiados iban a tener un duro despertar. Incluso si tenían Reiryoku, no significaba que estaban hechos para ser Shinigami y mucho menos para llegar a la clase de Taichi. Podía ver que el Gotei 13 lo iba a tener difícil durante años. En el pasado, los nobles habían heredado su posición, pero seguro que él no quería que el Gotei 13 regresara a eso. Había sido criado para luchar por el respeto y el reconocimiento de su familia, demostrando su lealtad al Gotei 13. La familia Iba fue una de las pocas familias plebeyas que prosperaron en la sociedad de almas gracias a sus ambiciones de clasificarse entre las élites del Gotei 13. Era la única forma de rivalizar con el estatus de una familia noble. Esta fue la verdadera razón por la que buscó convertirse en un Fukutaichi. No era simplemente para complacer a su madre como habían especulado sus antiguos colegas de la 11ª división. Fue en honor a su familia. Sus compañeros de la 11ª división nunca podrían entender tal cosa. Solo vivían para luchar. La mayoría habían nacido humanos pero parecían haber olvidado lo que significaba cumplir con el honor y la obligación hacia la familia, apenas entendían su deber con el Gotei 13. Había sido criado con grandes expectativas, por lo que entrenó tan duro como pudo. Iba Chikane podía hacer llorar a cualquier miembro de la 11ª división con sus duros entrenamientos. Ella lo había criado para soportar la extenuante 11ª división y para ser un activo para el Gotei 13. No quería que él avergonzara a la familia. Además, quería que él pudiera llegar a la jubilación. Ella le había revelado que solo había podido jubilarse debido a su trabajo en el Gotei 13 y haber hecho conexiones con la nobleza. Su antiguo Taichi, el que se había retirado, fue quien le reveló que los plebeyos no podían realmente retirarse, o incluso renunciar. Solo Shinigami distinguido podría tener la oportunidad de retirarse del Gotei 13. Kuchiki Jinre y otros nobles habían estado dispuestos a garantizar el retiro de su madre del servicio activo del Gotei 13 al Central 46. Se le otorgó el puesto de instructora de defensa personal para los nobles e instructora de medio tiempo en la academia. Su padre, el ex Taichi de la 10ª división, no había tenido tanta suerte. Había muerto en combate. A él personalmente no le importaría morir en el cumplimiento del deber como su padre, pero su anciana tenía delirios de que él se sentaría y disfrutaría su tiempo con sus hijos. No quería que sus nietos se preocuparan por sus padres si se podía evitar. No tenía ningún interés en jubilarse o tener hijos, especialmente ahora que la única mujer que había considerado dar a luz a sus hijos, Matsumoto Ranjiku, estaba muerta. Solo quería cumplir con sus deberes lo mejor que pudiera para honrar tanto a su división como a su familia. Alcanzar el rango de Taichi nunca había sido su objetivo per se, pero ahora que Komamura, Taichi estaba muerto, actualmente tenía esa responsabilidad. Ahora podía ver que necesitaba prepararse para convertirse en un Taichi de pleno derecho. Kurosaki Masaki no había estado dispuesta a revelar quién era su Taichi, pero había sido resuelta al afirmar que no le habían entregado su título.
Ella lo miró fijamente como si supiera que él estaba midiendo su dureza. Ella estaba familiarizada con él, eso estaba claro. No hay forma de que se conforme con elegir un Fukutaichi débil. Debió esperar hasta que apareció un candidato digno y resultó ser ella. Es una maldita vergüenza que ella no fuera un hombre, pero tenía que darle crédito por su voluntad de luchar por ellos, incluso si eso significaba su muerte. Ella realmente tenía un fuerte sentido del deber como lo deseaban aquellos que buscaban ingresar a la séptima división. Solemnes y cansados ojos grises miraron la imagen de una mujer que se parecía a Rukia. Esos orbes violetas habían tenido mucha confianza en él. Él no había logrado protegerla del clan. Su corazón se apretó dolorosamente al pensar en las revelaciones de Aizen. El clan le había permitido su audaz deseo de tomar a una plebeya por esposa solo para que se la llevaran. Nunca tuvo la menor sospecha de que alguna vez intentarían una maniobra tan tortuosa para asesinarla. Los ancianos sabían que no debían enfadarse con él. Su talento había superado al de sus antepasados. Sabían que si se atrevían a actuar contra Isana, él buscaría al perpetrador y el castigo más alto posible bajo la ley. El sabotaje, las puñaladas por la espalda y el asesinato eran actos comunes en la política de clanes. No podía decir que el clan Kuchiki estuviera exento de tales cosas, pero le habían dicho que las generaciones más recientes del clan Kuchiki habían sido lo suficientemente inteligentes como para mantener los conflictos familiares al mínimo para preservar la rama principal de la familia. Se le había inculcado que un buen jefe de clan mantenía a raya a los miembros de la familia, incluidos los de los clanes secundarios. El clan Kuchiki, como gran familia noble, no podía permitirse el lujo de manchar su nombre con escándalos. El jefe de un clan tenía que elaborar una estrategia y un plan para asegurarse de obtener lo que quería. Había pensado que había hecho su debida diligencia para asegurarse de que su matrimonio con Isana se llevaría a cabo y que ella estaría a salvo. Le enfermaba pensar que Aizen le había ofrecido a su clan un método de asesinato que solo podía considerarse muerte natural. Por supuesto, al clan no le habría importado ese método para deshacerse de la mujer a la que habían considerado una mancha en el clan Kuchiki. Había sido la solución perfecta. Una gran vergüenza lo llenó de que sus esfuerzos por detener sin saberlo su estratagema no la hubieran salvado. No pudo evitar sentirse responsable de su muerte. Incluso antes de convertirse en su esposa, Isana había sufrido muchos abusos por parte de la familia Kuchiki. Ella lo había soportado por su bien, pero había estado dispuesta a alejarse de él porque vio la lucha que su compromiso estaba trayendo a su familia. Se había sentido terrible porque él lo estaba poniendo en una posición difícil porque sabía lo importante que era su clan y su honor para él. Sin embargo, él le había asegurado que estaba firme en su determinación de enfrentarse a su clan y que la protegería sin importar nada. Había hecho una promesa que no podía cumplir. Isana se había sentido terrible por no haber podido vivir a su lado, pero fue su deseo egoísta de tenerla a su lado lo que le había costado la vida. Odiaba pensar en eso en esos términos, pero le resultaba difícil reprimir el terrible sentimiento de culpa por no poder proteger a su esposa de las traicioneras garras de su clan. Sabía que le harían la vida difícil, pero estaba decidido a defenderla tanto como fuera posible. Lógicamente, sabía que su muerte se atribuía a Aizen, pero no podía evitar compartir parte de la culpa. Se sintió avergonzado de contarle a Rukia sobre su fracaso. No había estado seguro de querer decirle esta desafortunada verdad. No creía que pudiera soportar ver su decepción o enojo. Sin embargo, sabía que tenía que hacerlo. No estaba completamente seguro de que Renji mantuviera sus labios sellados. Le había ordenado a su Fukutaichi que no dijera nada después de su regreso del mundo de los vivos y su evaluación de la situación de su división. Renji había prometido que no diría nada, pero no estaba convencido de que el hombre finalmente no diría algo. Le había extendido una invitación a su mansión por cortesía de la amistad que aparentemente había renovado con Rukia después de su casi ejecución. Sabía que Renji había estado ansioso por ver si ella estaba bien como él. Él podría haber simplemente aceptado sus términos para verla. No sabía mucho sobre su Fukutaichi, pero sabía que estaba dispuesto a desafiarlo cuando se trataba de Rukia. La pelirroja se preocupaba mucho por ella. Lo había demostrado con su temerario intento de evitar su ejecución. Siempre se había preocupado por ella, pero no lo supo hasta la noche en que la arrestaron. Mirando hacia atrás, Renji había sido demasiado entusiasta en su intento de detener a Rukia para mostrar su compromiso con su primera misión con su Taichi, pero también había tenido cuidado de no dañar gravemente a Rukia. Había sentido que Renji había estado nervioso por la misión, como él mismo.
Había olvidado su Aori debido a esto, pero no sabía que había estado preocupado por arrestar a un viejo amigo hasta que reveló su familiaridad con él. Ella, no le había complacido escucharlo dirigirse a Rukia con su nombre de pila. Su Fukutaix no había mencionado nada desde que había sido transferido a su división 2 meses antes del arresto de Rukia. No es que nunca se hubiera molestado en preguntar sobre asuntos personales. Nunca había tenido ningún interés en conocer los asuntos personales de sus subordinados. La familiaridad de Renji fue la primera vez que sintió curiosidad genuina por saber más, pero no se permitió pensar demasiado en la relación pasada de su Fukutaix con Rukia debido a su ejecución inminente. Se había enterado por Rukia que había sido un amigo de la infancia en algún momento después de la partida de Aizen. Podía imaginarse a Renji diciéndole a Rukia la terrible verdad sobre su hermana para quizás convencerla de dejar el clan. No lo culparía si lo hiciera, considerando que su adopción fue lo que los había separado en primer lugar y porque él no la había protegido de su ejecución. Sabía que su Fukutaix lo había perdonado por lo último ya que al final había protegido a Rukia, pero eso no significaba que no intentaría hacer lo que creía que era mejor para Rukia. No había podido decírselo a Rukia debido al estado actual de la sociedad de almas y el estado de su futura hija. La idea de que Rukia dejara el clan no le sentaba bien. Se suponía que debía tratarla como a su hermana. Dejar el clan sería una traición a tal vínculo. Su partida era lo que el clan quería. No podía permitir que ellos dictaran los tiros. Él la protegería de ellos. Él tenía que. Había estado pensando en las palabras de la futura hija de su Imouto. Había admitido que era tanto una Kuchiki como una Kurosaki, pero había insistido en que el nombre de Kuchiki no debería ser más importante que la propia Rukia. Él había conjeturado que tal vez ella sentía que la carga de mantener el nombre de Kuchiki había sido demasiado para Rukia. Que le había causado más daño de lo que valía. Había entendido esto hasta cierto punto, ya que sabía que la carga de llevar el nombre de Kuchiki era grande, pero creía que Rukia podría soportarlo. Había encontrado extrañas las palabras de Kurosaki Masaki cuando ella le había dicho que nunca bajara la guardia con el clan. Ella debería saber que, como jefe del clan, él sabría cómo tratar con su clan. ¿Era esta su forma de expresar su descontento con la forma en que el clan había tratado a su madre? Había estado tratando de decir que sentía que sus esfuerzos por protegerla del desprecio del clan no habían sido lo suficientemente buenos. Sabía que ella se había contenido para no hablar. Había una parte de él que había considerado que había una advertencia en esas palabras. Sin embargo, no había creído seriamente que el clan consideraría dañar a Rukia más allá de su repertorio habitual de maltrato. Supuso que podría haber empeorado ya que estarían avergonzados de que el clan Kuchiki tuviera vínculos con un clan difunto, pero no había considerado que alguna vez se rebajarían a dañar físicamente a Rukia hasta ahora. Tendría que mantener un ojo vigilante sobre ellos. No les permitiría intentar nada contra Rukia. Encontró que la idea de que el clan estuviera molesto por intentar tal cosa era ridícula, considerando que se alinearían con el salvador de la sociedad de almas. Tanto Rukia como Kurosaki Ichigo habían demostrado su valía para la sociedad de almas al detener la mayor amenaza para su existencia y el equilibrio. Sabía que la mayor oposición sería de aquellos decididos a mantener el orgullo de Kuchiki, ya que Kurosaki Ichigo ni siquiera era un Shinketsu, un alma de sangre verdadera o de sangre pura. Solo era mestizo. La restauración de su clan no cambiaría eso. El clan Kuchiki junto con las otras grandes familias nobles siempre se enorgullecieron de mantener un linaje puro. Esa es la verdadera razón por la que se prohibió el matrimonio contra plebeyos, almas ordinarias del mundo de los vivos. Solo los clanes menores habían considerado alguna vez mezclarse. Lo habían hecho para evitar que su clan muriera, ya que los clanes más grandes no tenían interés en negociar alianzas con ellos. La historia de la sociedad de almas fue compleja, pero en el fondo, la fuerza era lo que significaba la supervivencia. El clan Kuchiki y las otras familias fundadoras de la sociedad de almas siempre habían eliminado los lazos con aquellos que consideraban peso muerto. Como familias fundadoras, tenían que hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Su fuerza inigualable siempre había sido un símbolo de que su sangre pura era superior a aquellos que no eran descendientes del Soul King. Aunque esa noción finalmente fue probada por la aparición de plebeyos y mestizos que tenían el poder de rivalizar con los de las grandes familias nobles, nunca habían considerado diluir su línea de sangre. Habría sido el primero de las grandes familias nobles en romper esta sagrada tradición si hubiera engendrado un hijo con Isana. Nunca había creído que su genética daría como resultado que su hijo fuera inferior. Isana había tenido alto Reiryoku.
Había estado seguro de que sus propios genes encajarían bien con los de ella para producir un heredero digno del nombre Kuchiki. El futuro hijo de Rukia era una prueba de que Isana podría haber producido ella misma un poderoso hijo Kuchiki. El mismo Kurosaki Ichigo fue la prueba más extraña de que los nacidos de sangre pura no producirían un niño débil, incluso si la madre fuera humana. Kurosaki Masaki sería el primer cuarto de sangre pura de la familia Kuchiki. Los puristas lo odiarían, pero aquellos dentro del clan que fueran lo suficientemente sabios como para reconocer que su familia continuaría teniendo un fuerte linaje y honor estarían dispuestos a aceptar tal unión. Los primeros probablemente eran los que querían matar a Isana. Ellos eran los que probablemente se atreverían a intentar algo contra Rukia si realmente querían evitar que el clan se alineara con una familia impura. Tendría que dar casa a los responsables del asesinato de Isana. Era lo menos que podía hacer. Isana le había dado a Rukia en lugar de un hijo. Le debía a ella hacer todo lo posible para protegerla a ella y a su familia. No podía volver a fallarle. Vaya, no me digan que todo el Instituto de Investigación y Desarrollo Shinigami también fue aniquilado, dijo Shinji, mientras caminaba por la habitación casi vacía, sus ojos vagaban por las diversas pantallas que estaban iluminadas. Hirako-san. Kisuke, el único habitante en la habitación, levantó la vista de la computadora para mirar a Shinji. Afortunadamente, ese no es el caso. Simplemente obligué a todos a tomar un descanso. Han estado trabajando sin parar estos últimos 3 días. Seguro que te ves cómodo por aquí. Casi parece como si nunca te hubieras ido, señaló Shinji, mientras se acercaba a Kisuke. Simplemente estoy ayudando ya que las cosas son bastante difíciles en este momento. Kurotsuchi, Taichi, un buen número de soldados se perdieron. Por supuesto, no les importaría tu ayuda. ¿Cómo se siente estar aquí de nuevo? Dadas las circunstancias, no he pensado mucho en ello. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te sientes acerca de estar en la sociedad de almas de nuevo? Definitivamente se siente extraño dadas las circunstancias. Nunca imaginé que las cosas saldrían de esta manera, lo sé, dijo Kisuke solemnemente. Lo siento. No es tu culpa. Kisuke inclinó la cabeza mientras escribía en la computadora. No me digas que te estás culpando a ti mismo. Hiciste lo mejor que pudiste para detenerlo, pero era demasiado escurridizo. Realmente es una pena que el Gote 13 lo dejara escapar. Hirako-san, mi apuesta costó más vidas de las que esperaba, incluida la de Iori-san y los demás. Ciertamente tienes derecho a culparme por su pérdida. Shinji pareció triste por un momento. Cerró brevemente los ojos. Maldita sea, Kisuke. Realmente te encanta culparte a ti mismo. Nada ha sido tu culpa. Ella y los demás sabían en lo que se habían inscrito, de hecho, estaba contenta de que tu plan fracasara, quería una grieta en él, si era posible, murió haciendo precisamente eso. Una sonrisa sin alegría apareció en su rostro. Tu apuesta no dio los frutos exactamente como querías, pero al final, Aizen obtuvo lo que se merecía. Estoy seguro de que está feliz donde quiera que esté porque Ichigo no falló, que su tiempo entrenándolo no fue un desperdicio. Estoy seguro de que Iori-san lo quería muerto, pero en el fondo lo que realmente anhelaba era lo que él le había quitado. Habría estado contenta si hubiera podido recuperar su vida incluso si él no hubiera muerto. Realmente lamento que no haya tenido esa oportunidad. Mira de esta manera, ahora tiene una nueva oportunidad de vida. Una leve sonrisa tiró de los labios de Shinji. Hubo un momento de silencio. Supongo que tienes razón, dijo Kisuke en voz baja. Sabes, ella se habría enfadado contigo por dejar entrar al departamento de investigación en nuestro escondite. Lo habría visto como una traición en lugar de que tú trataras de devolverle su antigua vida. Una breve sonrisa apareció en los labios de Kisuke. Lo sé. ¿Lo hiciste por ella? Ya sabes, como seguro de que se vería obligada a regresar a la sociedad de almas en caso de que se resistiera. Para nada. A decir verdad, no tenía ni idea de que era tu casa. Solo deslicé los esquemas allí. Parece que resultó útil mientras estabas estacionado temporalmente en el Karakura artificial. Sí, no puedo quejarme de eso. Pero ibas a informarles sobre nuestra ubicación, si fuera necesario, ¿no? Me temo que sí, admitió Kisuke en voz baja. Sabías desde el principio que la revelación y captura de Aizen significaría que tu exilio terminaría. Después de todo, no se supone que las almas vivan entre los vivos. No pude devolverte tu existencia anterior, lo menos que podía hacer era devolverte a una apariencia de tu antigua vida. Idiota, no habríamos sobrevivido sin ti. Hiciste más que suficiente.
Los hombres simplemente se miraron durante un largo momento. Es posible que su plan no haya funcionado, pero voy a llevarlo a cabo. Incluso si no están cerca, aún merecen recuperar lo que les robó. De todas las veces que había visto a Kurotsuchi Nemu golpeado y maltratado, en realidad nunca había visto desaparecer la luz de su mirada vermellón. Había crecido soportando el dolor físico. Era un compañero familiar para ella. Kurotsuchi Mayuri no había perdido tiempo presentándoselo. Se había condicionado a esperarlo, así que no fue una sorpresa que se hubiera vuelto insensible y reticente. Sin embargo, sin importar que, sus ojos nunca habían perdido su brillo. Ahora, sin embargo, se sentía como si estuviera mirando en estanques verdes vacíos. La inexpresividad de su mirada era notablemente inquietante. Parecía como si su conciencia se hubiera desvanecido de su cuerpo. Era un pensamiento bastante extraño. ¿Alma artificial como ella realmente tener conciencia? Kurotsuchi Mayuri la había creado a partir de la tecnología Giga Hikon usando su propia sangre. De alguna manera, ella era casi su clon, pero en el fondo era una cuasi-alma. La había construido para que fuera una Shinigami resistente que pudiera soportar cualquier cosa para la que la necesitara. La había considerado una obra maestra que había superado los inventos anteriores de Urahara y las almas modificadas del proyecto Spearea. Había creado una Zanpakuto con empuñadura verde en un intento de hacerla parecer más una Shinigami genuina, pero Nemu siempre había preferido los ataques físicos. Ella había sido diseñada para ellos. Kurotsuchi Mayuri había hecho todo lo posible para que ella se pareciera a un alma tanto como fuera posible, pero Akon no creía que alguna vez consideraría permitirle entrar en un estado catatónico. No podía pensar en una razón por la que pensaría que sería útil para ella tenerlo. Siempre había querido que ella sintiera sus experimentos, o su ira. Akon había pasado los últimos 10 minutos tratando de despertarla, pero ella permaneció inmóvil. Sospechaba que ella debía haber estado sentada en la oficina de Kurotsuchi Taichi desde que había regresado al instituto de investigación hace 3 días. Físicamente estaba bien, como si ni siquiera hubiera visto una batalla. Urahara Kisuke había mencionado que Inoue Orihime la curó junto con los demás en Skyokuil. Con el caos en la sociedad de almas, no se le había ocurrido que debería controlarla. No era inusual no ver a la Fuku Taichi como solía estar con los Taichi realizando experimentos. Nemu nunca había actuado como lo haría un Fuku Taichi. Siempre había sido el verdadero segundo al mando de la 12ª división. A menudo también había actuado como Taichi, ya que Kurotsuchi Taichi prefería investigar sobre los negocios reales de la división. Sin embargo, nunca había sentido el peso de todo en la medida en que lo sentía ahora. Vamos, Nemu murmuró, mientras se pasaba el pelo por la frustración. Tienes que salir de eso. Esto no puede ser algo que Kurotsuchi Taichi programó. No hay forma de que él quiera que te apagues así. Se supone que eres casi invencible. Dejó caer su mano a su costado y suspiró. Maldita sea, supongo, no tengo otra opción. Levantó la mano derecha, la movió ligeramente hacia atrás y luego hacia adelante, dándole a Nemu una fuerte bofetada en la mejilla. A Kurotsuchi Taichi no le gustaría esto, él es el único que se supone que debe lastimarte, pero sin él, no se puede evitar, la abofeteó de nuevo con fuerza, haciendo que su cara se torciera hacia el otro lado. Mientras se preparaba para abofetearla de nuevo, sus ojos brillaron. Mayuri-sama no estaría complacido contigo, Akon-san. Su tranquila voz sonaba algo grave por el desuso. Es tu culpa por no escucharme cuando te llamé. ¿Por qué no te recuperaste? Me pregunto si esto es algún tipo de efecto secundario del virus. No lo es, dijo ella. Mayuri-sama se aseguró de que yo estuviera listo para ayudarlo en la batalla. Él quería que lo ayudara a enfrentarse a Aizensuke e Ichimaru-jin. Había evaluado que lidiar con Aizensuke sería bastante difícil si luchaba contra él directamente, aunque se preparó para tal resultado al preparar gafas que le impedirían presenciar su Shikai nuevamente. Inoue Orihime negó sus efectos en nuestros cerebros cuando ella vino. Ya veo. Es una pena que no haya podido preparar un contraataque para el Gyoku, dijo Akon, después de un momento. Pero, de nuevo, tampoco Urahara Kisuke. Incluso él admitió que Kurotsuchi Taichi no pudo haber hecho nada contra el Gyoku. No estoy de acuerdo. Es mi incompetencia lo que arruinó el plan de Mayuri-sama de quitarle el Gyoku a Sosuke Aizen. Es mi fracaso en eliminar a Ichimaru-jin rápidamente y protegerlo lo que le costó la vida. TSH. No puedes culparte a ti mismo, no hay nada que pudieras haber hecho tampoco. Aizen también te habría matado si hubieras intentado protegerlo. Los labios de Nemu se torcieron en un ligero ceño fruncido.
Existía la posibilidad de que pudiera haberlo salvado si hubiera tomado el Gyokko antes de que él pudiera haberlo usado. Mi velocidad era mayor que la de Mayuri-sama. No tiene sentido pensar en lo que podrías haber hecho, lo hecho está. Ahora que el Taich se ha ido, debes cumplir con tus responsabilidades como Fukutaich de la 12ª división. Tienes que salir de esta habitación y. No puedo. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Ella frunció el ceño ligeramente. No me siento capaz de tal tarea, dijo en voz baja. ¿Eh? Por supuesto, puedes hacerlo. Podría hacerlo, pero no tengo ganas de hacerlo, aclaró, bajando la mirada al suelo. Nunca antes me había sentido así, se siente como si no tuviera motivación, o deseo de hacer algo, mi corazón siente dolor aunque no tengo heridas, ¿te estás de duelo?, dijo, la realización amaneciendo en su rostro. Encontró la idea bastante extraña, ya que nunca imaginó que ella alguna vez se vería afectada por el dolor y mucho menos hasta tal grado. Kurotsuchi Mayuri había sido su figura paterna, pero no creía que ella se preocupara tanto por él. La idea de afecto de Kurotsuchi Mayuri estaba arraigada en el abuso y nada más. No le habían enseñado a preocuparse por él, solo a servirlo. Tal vez, no era tanto que ella se preocupara por él, sino que su lealtad profundamente arraigada hacia él la estaba afectando. De ninguna manera era un experto en emociones, pero eso le parecía una explicación mucho más lógica. Ella sabía que Kurotsuchi Taich no se preocupaba por ella. Simplemente la había visto como su creación, no como su hija real. El amor y el afecto no eran cosas de las que hubiera hablado nunca. La única forma en que aprendió sobre tales emociones fue a través de sus interacciones con la Shinigami femenina en la Asociación de Mujeres Shinigami. Dudaba que ella hubiera entendido estos conceptos. Si alguna vez le había mencionado este tema a Kurotsuchi Taich, seguramente la habría castigado por mencionar tales tonterías. Todo lo que había sabido era que su único propósito era servir a Kurotsuchi Taich como le pareciera, sin importar el peligro al que se enfrentaría. Supuso que ella debía estar afligida porque ya no cumpliría su papel. Nemu desearía que el Taich también estuviera aquí, pero nunca regresará, comenzó Akon, sin saber cómo abordar esta situación. Tú y yo, y toda la división debe continuar sin él. Él no hubiera querido que te cerraras de la forma en que lo has hecho, te hizo como el Shinigami ideal. Te hizo para que no te detuvieras. Emociones. Debes cumplir con tu deber independientemente de cómo te sientas. Tu deber es únicamente con la 12ª división y el Gotei 13 ahora, no con Kurotsuchi Taich. Estarías demostrando que no logró ser el Shinigami perfecto con tu comportamiento. Él la miró fijamente durante un minuto. La expresión de Nemu era ilegible. Te voy a dar 20 minutos para que te recuperes. Espero que me ayudes con la división, Kurotsuchi Fukutaich. Él le dirigió una mirada severa antes de volverse hacia la salida. Nemu permaneció inmóvil. Akon estaba equivocado. Kurotsuchi Taich nunca la había considerado perfecta. La mayoría de las veces siempre le había disgustado que ella no hubiera hecho lo que él quería. Por mucho que intentara complacerlo, sus esfuerzos nunca habían parecido lo suficientemente buenos. Los elogios habían sido una rareza para ella. Solo en la Asociación de Mujeres Shinigami recibiría elogios por su trabajo. Todas las mujeres estaban bastante complacidas con la construcción de su cuartel general en Kuchiki Manor. A Kusagi y Yachiru en particular le gustaba mucho su trabajo. Había aprendido a través de ellos que su relación con su Taich no era típica. Sus castigos por el fracaso no eran los mismos. A pesar de esto, siempre buscó ser la mejor Fukutaich que pudiera ser para su Taich. Sabía desde hace mucho tiempo que era inútil complacerlo, pero no podía evitar intentarlo de todos modos. No había entendido que su Taich había aborrecido la perfección hasta que lo escuchó decírselo a la 8ª espada. Aunque estaba muy debilitada gracias a que él la infestó, había logrado escuchar las palabras de su Taich sobre la perfección. La había hecho sentir mejor, que tal vez sus fracasos no eran tan terribles como pensaba, que tal vez era la forma en que su Taich la hacía mejorar. Después de soportar el terrible virus creado por Aizen, se sintió gratificada de que Mayuri hubiera querido que ella la ayudara en la batalla de una manera comparable a la forma en que otros Fukutaich ayudaron a su Taich. Finalmente iba a luchar contra un oponente por su cuenta. Nunca en su mente había creído que Mayuri-sama fracasaría. Ella había planeado estar allí para asegurarse de que tuviera éxito como él quería, pero no pudo despachar a Ichimaru-jin. Ella no había podido servir a su Taich en su mayor necesidad. Se habría enfadado con ella. Su deber era morir por él si era necesario. Debería haber sido ella la que murió.
Ella nunca había imaginado este escenario. Su mente no podía captar la idea de estar en la división sin Mayuri-sama. ¿Qué pensaría él de lo que Akon-san le había ordenado hacer? No sintió ningún deseo de salir de esta habitación. Este era el lugar donde había pasado incontables horas ayudando a Mayuri-sama a diseñar sus creaciones. Sentía que no tenía motivos para salir más allá de las puertas ahora que su creador ya no adornaría los pasillos de la 12ª división y el departamento de investigación. Servirle había sido su existencia. Pasaron los minutos mientras contemplaba lo que debía hacer. Sintiendo presencias acercándose, se puso de pie y rápidamente se agachó detrás de unas cortinas, extinguiendo su presencia. Había deshecho innumerables heridas, pero sus poderes eran inútiles contra el dolor profundo de todos aquellos a los que había sanado. El dolor reflejado en sus ojos le recordó el dolor que llenaba su propio corazón. Había estado tratando de no pensar en ello, pero ahora que estaba descansando en la tienda de campaña que había preparado para ella, la golpeó con toda su fuerza. Tatsuki Arisawa, la chica que siempre la había apoyado, había muerto durante el gran terremoto que azotó a Karakura. Supo que era una posibilidad cuando escuchó a Urahara Kisuke describir lo que le había pasado a Karakura, pero no se había permitido pensarlo. Se había centrado en lo que podía hacer por aquellos que sufrían en la sociedad de almas. Sabía que si Tatsuki había perecido, sería el Shinigami quien la ayudaría a morir. Se había abstenido de dejarse llevar por la emoción cuando Kurosaki-kun se lo dijo. Solo había permitido que sus ojos se humedecieran y su garganta se agarrotara un poco. Se había obligado a mantenerse lo más calmada posible porque era simplemente una confirmación del miedo que había tenido. Además, no quería que Kurosaki-kun se sintiera peor de lo que se estaba sintiendo. Se había mostrado reacio a revelar esta información. Casi sintió como si él hubiera sentido que era su obligación decírselo después de que ella revelara que Ishida-kun se había ido al mundo de los vivos. Él había sido tan reticente y apagado que casi se sintió como si hubiera estado hablando con una estatua abandonada porque él apenas había reaccionado a su información. Había anunciado solemnemente que Tatsuki estaba en la sociedad de almas gracias a Renji. El destello de pena y dolor en su mirada había sido el indicador de que se sentía terrible. Sabía que él probablemente sentía que no había cumplido su promesa de detener a Aizen y proteger a todos. Él no había fallado en lo más mínimo, pero ella entendía sus sentimientos. Estaba decidida a hacer todo lo posible para evitar la destrucción de Karakura, pero sus esfuerzos no la habían evitado. La muerte de Tatsuki no era algo que hubiera querido creer que sucedería. Había querido despedirse de ella cuando Ulquiorra-kun le había dado la oportunidad de ver a un amigo, pero había optado por Kurosaki-kun porque no estaba segura de si alguna vez tendría la oportunidad de volver a verlo. Ella simplemente no había querido renunciar a la oportunidad de verlo por última vez para compartir sus sentimientos en caso de que no pudiera volver a verlo nunca más. Se había sentido bien al no despedirse de Tatsuki-chan porque le había expresado sus sentimientos muchas veces. Se sentía surrealista pensar que Tatsuki-chan no estaría allí cuando regresara a casa. La hizo sentir culpable de que todavía estuviera viva. No le habría importado morir por sus amigos. Había imaginado que podría hacerlo cuando decidió aventurarse en la guarida del león. Era extraño pensar que ella había sobrevivido mientras sus amigos habían muerto.